Dios los bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Mira, ya terminamos esta semana en victoria. Gracias a Dios porque podemos levantar nuestras manos al Señor y podemos decir gracias porque en esta semana el Señor nos ha cuidado de muchos accidentes, de muchas dificultades, quizás de muchas enfermedades. Y sabemos que Dios siempre nos da la pauta para que nosotros nos agarremos completamente de Dios, especialmente esta semana que estuvimos hablando con respecto a acontecimientos únicos de la fe, ¿verdad? La fe se basa en la actitud que tú tengas en agarrarte completamente de Dios. Como hemos visto que Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos de Él, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo el día lunes Dios nos hablaba a través de Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿verdad? De que Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos confiar completamente de Dios, ya que estamos en sus manos benditas. Y cuando estamos en sus manos benditas, sabemos que Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Él, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener la confianza de que Dios está en nosotros y aquel que hemos reconocido es el que nos ayuda día con día. Pudimos ver también ahí el día martes el fundamento para vivir rectamente y pudimos ir al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde el profeta nos insta, ¿verdad? De poder tener un buen fundamento en Cristo, en Dios. También Dios nos habló a través de la nutrición y los beneficios. Y para eso vimos Primera de Timoteo capítulo 4, verso 4 al 5, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando apropiarse de todas las promesas de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, las promesas en el Señor siempre son sí y amén. Hoy vamos a estar hablando un poquito con respecto a la fe en acción. Ya terminamos esta semana, ¿verdad? Con acontecimientos únicos de la fe. Y vamos a seguir hablando con respecto a la fe porque la fe juega un papel muy importante en estos tiempos, ya que, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene muchos tópicos. Para eso vamos a estar estudiando estos tópicos para que cada día podamos nosotros agarrarnos completamente de la palabra de Dios. Cada vez que estudiamos la palabra, hermanos, la palabra hace meollo en nuestro corazón, ¿verdad? De poder agradar a Dios, ¿verdad? Cuando le agradamos a Dios, hermanos, nos disponemos a que todo el ciclo, a todo lo que nos rodea, es agradable, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios es bueno. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Dios nos siga ayudando en este tiempo, ¿verdad? Oramos por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, ¿verdad? De enfermedades. Sabemos que Dios va a obrar y va a obrar de una manera muy, pero muy especial. Así que acompáñame, hermano, ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana preciosa que nos permite de poder estar aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Te doy gracias, Jesús, por venir a nuestras vidas. Gracias por tu palabra que está siendo predicada, Señor, en diferentes lugares. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que están predicando tu palabra como está en la Biblia, Señor. Oramos para que seas tú enviando más obreros a la miel, Señor. Sabemos que hay mucho trabajo en este tiempo y que tu palabra sea expuesta como está en la Biblia. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas en la fe de diferentes países que nos escuchan. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Oramos por nuestras familias, que tú estás poniendo el sentir en ellos de que ellos puedan buscarte también.
no a través de la religión, sino a través de una relación personal que tú tienes para con nosotros. Gracias por la vida que nos das, gracias por el hogar que nos das, gracias por los alimentos, Señor, gracias por estar en una nación donde podemos ejercer tu palabra, ¿verdad? En diferentes lugares. Gracias porque Dios siempre nos da la pauta para salir adelante. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano, qué bueno es Dios. Mira, la fe en acción. Qué precioso este tema. Porque cuando ponemos en acción nuestra fe, hermano, suceden muchas cosas internas en nuestra vida y también alrededor nuestro, ¿verdad? Enfocamos la palabra de Dios, que Dios es Dios nos da la pauta para que nosotros podamos poner en acción lo que Dios ha puesto en nosotros. Hace mucho tiempo, cuando el Señor vino a mi vida, ¿verdad? Hubieron muchas cosas que yo no entendía. Pero ahora que estudio la palabra de Dios, Dios siempre me da el entendimiento para entender lo que tiempos atrás experimenté, ¿verdad? Y ahora eso que experimenté tiempos atrás, ahora puedo poner en práctica y puedo, ¿sabes qué? Dios puede hacer la obra, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios siempre cumple su palabra. Por eso, hermanos, si nosotros ponemos en acción nuestra fe, va a pasar grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver los resultados de lo que Dios tiene para su pueblo. En este tiempo de desesperación, de desánimo, hermano, pon en acción tu fe y vas a ver el cambio que vas a tener en tu vida. Porque muchas veces el enemigo nos quiere tener ahí arrinconados y pensando que Dios no puede operar en la situación que estamos. Pero déjame decirte una cosa, como hablamos ayer, que teníamos que apropiarnos de las promesas de Dios. Cuando nos apropiamos de las promesas de Dios, hermano, nadie nos puede quitar esas. Acuérdate que Dios le ha dado una promesa a su pueblo, y eso lo vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? La palabra de Dios nos da la pauta para que nosotros nos apropiemos de lo que Dios nos ha dado, hermano. Ya dejemos de estar llorando y dejemos de estar lamentándonos pensando que Dios no va a obrar en nuestra situación. Antes, activemos nuestra fe. Cuando Jesús hizo muchos milagros, solamente le decía a las personas, ¿crees que Él lo puede hacer? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Y ellos respondieron que sí. Pues por tu creer, por la fe, se va a hacer. Hermano, tenemos que tener una disposición completa y accionar lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Yo sé que hay muchas madres que están orando por sus hijos, por sus hijas, que andan perdidas, que andan perdidos. Pero déjame decirte, hermana, la palabra del Señor nos da la pauta para que nos agarremos de Él. El enemigo te va a decir que Dios no puede cambiar a tu hijo, o a tu esposo, o viceversa. Pero déjame decirte, dice la palabra de Dios que confiemos en Él y Él obrará. Dice que Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Él contesta nuestras oraciones. Mira lo que dice en Juan, primera de Juan capítulo 5, verso 4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque todo lo que es nacido de Dios, mira, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando ponemos en acción nuestra fe, hermano, nadie nos va a robar la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero cuando dejamos que la duda, las cosas que vienen, las cosas que nos dicen, nos acobardan a no agarrarnos de Dios, el enemigo empieza ¿a qué? A querer tumbar. Hemos visto que hay muchos hombres que han estado en una posición bien arriba en el Señor y de repente empiezan a dudar. ¿Y qué pasa? Terminan como si no hubiesen conocido al Señor, como si no hubiesen conocido a Cristo Jesús, haciendo lo que antes hacían. ¿La culpa la tiene Dios? No, porque ellos no pusieron en acción su fe, hermano. Tenemos que poner en acción nuestra fe.
Si no ponemos en acción nuestra fe, ¿qué va a pasar? Vamos a quedarnos quietos y el enemigo va ¿a qué? A destruir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por ejemplo, muchas veces ponemos muchos ejemplos. Si nosotros queremos ir a un lugar, a cierto lugar, y tenemos el carro ahí viéndolo, tenemos las llaves, pues, las llaves en la mano, si no nos accionamos a abrir la puerta, a prender el carro y dirigirnos al lugar donde vamos a ir, no lo hacemos. Tenemos que accionar. Igualmente, hermano, nosotros nos accionamos conforme a la palabra de Dios. Y la palabra nos da la pauta para que nosotros podamos tener una fe genuina de parte de Dios, ¿verdad? Aquí en este verso me llama la atención porque aquí habla el escritor Juan, la fe que vence al mundo. Tenemos la bendición, hermano, que Dios ha puesto en nosotros su ser. Dice la palabra de Dios que cuando sus discípulos supieron que su maestro se iba a ir, se entristecieron. Jesús los vio y les dijo, no estén tristes, porque cuando yo me vaya, va a venir alguien que va a estar dentro de ustedes, que va a ser el Espíritu Santo, y Él los guiará hacia toda verdad. Hermano, sabemos nosotros que Dios está en nosotros. Tenemos que activar lo que Dios ha puesto en nosotros. Él nos ha provisto de todo, hermano. En Cristo lo tenemos todo. Dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? No en teoría, como hablamos ayer, sino en la práctica. Cuando ponemos en práctica lo que Cristo Jesús hizo en la tierra, tú y yo vamos a hacer muchas cosas. Por eso Jesús mismo dice, y muchas cosas mejores que harán. Y la palabra nos dice que cuando nos metemos al Señor, hermano, vemos los cielos abiertos, vemos las maravillas de Dios, como vimos ayer. Y gracias a Dios porque Dios nos da la pauta para que nosotros nos agarremos completamente de Él. ¿Verdad? Ahí en Segunda de Pedro, mira lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? La palabra del Señor nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. En Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y el verso 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegastes a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Mira, Dios nos da a usted y a mí, hermano y hermana, que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. ¿Qué más podemos nosotros pedirle a Dios, hermanos? Por eso tenemos que agarrarnos completamente de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da la pauta para que nosotros podamos estar siempre conscientes de que Cristo Jesús nos da la pauta para que nosotros podamos poner en acción lo que Él ha puesto. Por eso cuando vamos a los hospitales, hermano, ponemos en acción lo que Cristo Jesús hizo. ¿Verdad? Oramos por los enfermos y por la misericordia de Dios, los enfermos sanan. Oramos por ciertos hermanos que están pasando por dificultades y por la misericordia de Dios, sus problemas son solucionados. Hacemos muchas actividades, pero es por la gracia que Cristo ha puesto en nosotros. Nosotros no somos nada. En Cristo somos más que vencedores. Por eso aquí que leemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4,
Él ha provisto, hermano, todo en Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar día a día capacitándonos en la palabra de Dios, experimentando lo que la palabra de Dios nos da para que nosotros pongamos en práctica lo que Él tiene para nosotros. Ayer estaba hablando con un hermano y me contaba de una experiencia que ellos han tenido en su iglesia, que el pastor que tenía él se fue con el Señor, se los llevó, el Señor partió, murió. Dice, ahorita en la iglesia está habiendo algo muy difícil, pero confiamos en Cristo Jesús, confiamos en Dios, que Dios nos va a dar la pauta para seguir adelante. Y es bueno, hermano, cuando ponemos en acción la fe que Dios ha puesto en nosotros. Sabemos que no somos de este mundo, ¿verdad? Nuestro cuerpo se queda. Por eso tenemos que afianzarnos a la palabra de Dios. Me llama la atención cuando Moisés ya estaba por finalizar su tiempo de vida, ¿verdad? Y Dios ya había preparado a un joven, Josué, para que conduciera al pueblo de Israel a la nueva tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Hermano, nosotros tenemos que estar preparando a hermanos y hermanas para que sigan adelante en el caminar de Cristo. Mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 3. Dice, preparativos para la conquista. Dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Dios sigue dando promesas a sus hijos, a su pueblo. Las promesas que Dios le dio a Moisés, las cumplió. Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, Dios las va a cumplir. Dice, yo he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios cumplió esto, hermano. Dios lo cumplió. No podemos decir que está escrito que Dios lo cumplió. Y hermano, ¿tú crees que Dios no va a cumplir lo que te ha prometido? Por eso cuando estamos completamente certezo de que Dios va a obrar, poniendo en práctica, poniendo en acción lo que Él nos ha prometido. Mira lo que dice David en el Salmo 37, verso 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y confiamos completamente sin dudar y nos aferramos a Dios, dice la palabra de Dios que Él hará. Qué precioso que Él está haciendo, hermano. En esta mañana te dejo con este pequeño bosquejo. La palabra de Dios nos da la pauta, hermanos, de que pongamos en práctica lo que Dios nos está dando. Esta clase de fe activa y apropiadora es la clave de una vida cristiana victoriosa. Tiene que basarse en las promesas de la palabra de Dios y tiene que seguir 3 pasos sucesivos. Mira, primero, encontrar la promesa adecuada. Segundo, cumplir todas las condiciones asociadas con ellas. Y último, reclamar el cumplimiento de la promesa. Sujeta a estas condiciones, el alcance de la fe cristiana es tan amplio como las promesas de Dios. Las promesas de Dios son bien amplias, hermano. Por eso, en esta mañana agradecemos a Dios por estos temas que nos ha dado en esta semana, ¿verdad?
siempre estamos aprendiendo, día con día estamos aprendiendo, hermano. Y gracias a Dios porque cuando aprendemos, lo ponemos en práctica y Dios nos da la pauta para ir creciendo. Dice que de gloria en gloria vemos al Señor en su palabra. Así que te dejo, hermano, con estas palabras. Que el Señor te bendiga. Este es el Ministerio Libres en Cristo. Y sigue adelante. No mires atrás ni a los lados. Deja que el Señor enderece tus pasos y Él te lleve por sendas maravillosas. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor y tu gracia. Gracias por este día, viernes 19 de marzo, que tú nos das la pauta para que podamos poner en acción la fe que tú has puesto en nosotros. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que van rumbo a sus trabajos, que seas tú bendiciéndolos, cuidándolos, y que seas tú, Señor, añadiendo los que van a ser salvos. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir adelante y que nada perturbe nuestra relación que tenemos contigo, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, que tengas un placentero y hermoso día en compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Amén. Aleluya.